Bueno, a Magali todos la conocen, es una compañera acérrima en la lucha de los derechos gremiales de los mediadores, así que en ese sentido la conocen. Es abogada, licenciada en Derecho en España, Magali, especialista en Derecho de Familia, mediadora especialista en Derecho también, mediación familiar, docente, capacitadora en formación de docentes, también docente universitaria, es integrante, miembro activo de la Paz Cultura, y fue exdirectora de nuestra casa de Colegio de Abogados de la Escuela de Capacitación, ¿cierto, Magali? Sí. Del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario. Así que, bueno, Magali, si querés comenzar, te cedo la palabra. Bueno, yo lo que quisiera es hablar de mi compañera de esta tarde, pero bueno, que es una compañera ya en la vida, que es Mariana. Y con Mariana, al igual que con un montón de gente que nos está viendo, nos unió un denominador común, que es esta búsqueda a través de nuestra profesión de alcanzar la paz, ¿no? Es un destino, un deseo que hemos compartido, y eso nos llevó a conocernos en un curso de mediación, y después a coincidir en esta actividad tan linda que realizamos, que es ser parte del Nodo Rosario de la Casa de la Paz Cultura. Mariana también es abogada, se dedica, igual que también nos dedicamos ambas al derecho de familia. Mariana es docente en la UNR, en la Cátedra de Negociación y Mediación y en Metodología. Y fundamentalmente a Mariana no le gustan mucho las presentaciones, pero creo que al igual que todos los que están aquí presentes, nos une este deseo, ¿no? de alguna manera ser coadyuvar a la construcción de paz. Por eso elegimos esta temática como una idea de compartir entre amigos una nueva mirada, una nueva forma también de ejercer la abogacía. Que entendemos por ser abogados es algo que se nos limitó mucho a veces desde los inicios, desde la impronta que nos han dado en nuestra casa de estudios. Es decir, muchas veces relacionamos al abogar con el litigar. Y abogar es mucho más, es una acepción mucho más profunda, es decir, abogar es salir en procura de la defensa de los derechos y de los intereses de otro ser humano. Entonces, un poco la idea de hoy es una invitación a poder sembrar, como dice Guillermina, esto, a polinizar, a traer algunas semillas de otras formas de trabajo que son comunes a nuestra práctica también como mediadores. Comunes en cuanto a que hay muchas situaciones similares, algunas que son diferentes, pero lo que es un aporte a una construcción de paz desde nuestra profesión. Bueno, Mariana, ya creo que hecha esta explicación, la idea es compartir trajimos un PowerPoint como para estructurar un poco las ideas de lo que es el derecho colaborativo. La idea es dar un pantallazo, pinceladas, como nos gusta decir con Mariana, algunas pinceladas sobre esto, y después, bueno, obviamente, si estas semillas caen en tierra fértil y les interesa, seguiremos trabajando el tema en otra oportunidad. Sí, fundamentalmente esa fue la motivación, ¿no es cierto? Poner en agenda un tema que mucho no se ha desarrollado acá en Rosario y en Argentina tiene un desarrollo incipiente, como para generar algún interés de parte de aquellos que lo tomen y poder así hacer algún tipo de abordaje, de construcción colectiva, no sé en qué puede derivar, pero hacerlo conocer para que los abogados y las abogadas sepamos que podemos contar con esta herramienta para un ejercicio diferente en nuestra profesión y específico, porque no, ya vamos a ver más adelante que no va a corresponder a cualquier caso, sino que se tienen que reunir determinadas condiciones desde el análisis general del conflicto. Vamos a comenzar con un video de 2 minutos como a modo disparador, después hay un desarrollo de un Power que elaboramos con Magali, y al final, si llegamos, hay un videito de 10 minutos para compartir con ustedes sobre experiencias en derecho colaborativo en España. Así que comenzamos con el primer video a modo disparador, lo voy a compartir.
Bueno, como les habíamos dicho con Mariana, este videito nos hace pensar un poco acerca de cómo enfrentamos los conflictos, ¿no? En forma muy simpática nos plantea esta cuestión. Y nos gustaría brevemente escuchar, digamos, qué nos sugiere el video, cómo nos posicionamos normalmente frente a los conflictos, qué idea nos trae esto. Nosotros, Magalí, antes que Hola, nada te Gustavo. saludo, que hace ¿Qué mucho que tal? no te veo. Tenemos una manera de pararnos frente al conflicto completamente distinta a cuando no éramos mediadores. Hoy, después de 20 y pico de años, creo que todos nos paramos de una manera diferente para intentar buscar opciones, posibilidades, antes que ver lo que aparentemente se me está presentando ante los ojos, ¿no? Por lo menos esa es mi postura. Muchas gracias, Gustavo. Un poco esa era la idea de pensar que hemos hecho un camino, un recorrido, y ya no vemos las cosas de determinada manera, pero aún en nuestra cultura sigue persistiendo esta mirada tan confrontativa. No es casual que nos haya costado tanto y tantos años poder de alguna manera instalar la mediación como forma de resolución de conflictos. Todavía sigue siendo muy resistida, todavía nos cuesta mucho. Es decir, que de alguna manera estas formas de resolver el conflicto que nos plantea este videíto no dejan de ser formas que están totalmente vigentes y en cierta manera colisionando en nuestra cultura. De hecho, ¿no es cierto?, vivimos, ¿no es cierto?, una cultura de litigio que yo creo que debemos revertir si de alguna manera pensamos en alguna sociedad más justa, más pacífica. Pero precisamente lo que se observa es que una sociedad, en esta cultura, es litigiosa, no por la cantidad de conflictos que hay, por los conflictos naturales inherentes a las relaciones humanas, sino por la tendencia a querer abordar en forma adversarial la resolución del litigio. Eso es lo que determina la litigiosidad de una sociedad. Me gustaría sumar a esto lo que vienen diciendo, lo que dijo Gustavo, Mariana y Magalí. Nosotros salimos de la facultad, justamente, nosotros tenemos un programa donde no tenemos, hoy creo que está como optativa Yo soy docente, ¿no es cierto? Soy docente de esa área y hay 6, 7 alumnos a veces exactamente. en la materia complementaria. Eso, siendo que es prejudicial la provincia de Santa Fe, que tiene que tener una implicancia importantísima. Entonces, pienso que lo bueno está en decir, bueno, nosotros ahora que estamos formados en esto, decir, bueno, tenemos un conflicto, siempre nos hemos como abogados apropiados del conflicto. Entonces uno piensa, bueno, hay un conflicto, listo, es como que decidimos nosotros, cuando en realidad el conflicto es del cliente. Y con la mediación, a veces uno, cuando he empezado con esto, me ha pasado, tenés la demanda linda, preparada para meter, y me acuerdo de las primeras mediaciones, que a lo mejor se lograba un acuerdo y me dice, doctora, voy a cerrar el acuerdo. Y yo entre mí decía, tengo la demanda preparada, decía yo. Pero ahí fui aprendiendo que en realidad el conflicto es de la gente, que uno acompaña y que no es ni señal de debilidad lograr una buena negociación ni nada, sino que uno tiene que hacer un presupuesto de ese conflicto. Se puede ir a mediación, es necesario iniciar el juicio, es mejor resolverlo con una carta de documento, ver qué vías uno puede utilizar para esto. Marcela, genial tu aporte, y un poco en ese camino vamos en esto que les vamos a contar un poco ahora, ¿no? Cuando hablamos de estos caminos, nos encantó esta imagen de Alicia, que algunos recordarán si la leyó cuando era chico, de Alicia en el País de las Maravillas,
Alicia está perdida, no sabe qué camino tomar, entonces le pregunta al gato, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Le pregunta Alicia. Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, contestó el gato. Y yo les comento, les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nuestros clientes vienen a nuestro estudio simplemente para preguntarnos qué camino tienen que seguir para salir de sus conflictos? Y acá viene un tema que hace a la responsabilidad social del ejercicio de la abogacía. Y es no caer en el lecho de Procusto. Ustedes conocen esa historia de la antigua Grecia, donde todos los viajeros encontraban una posada en la que se decía que había un lecho a su medida, una cama a la medida de cada viajero. ¿Qué sucedía? El dueño de la posada era un gigante llamado Procusto que estiraba los miembros de los viajeros para que, si eran cortos, para que entraran en la cama, y si eran sobraba, los cortaba. Entonces, muchas veces yo me pregunto, cuando estas Alicias, estos clientes llegan a nuestros estudios, si no cometemos el error de Procusto, estiramos o acortamos los conflictos para que entren en la cama del litigio. Y esto puede ser una formación profesional, como bien contaba Mariana. En la Universidad Nacional de Rosario, 6 o 7 personas se inscriben a una cátedra opcional como es negociación y mediación. Entonces, pregunto a los presentes, ¿alguien recibió en la universidad formación en comunicación, en negociación, en métodos adecuados de resolución de conflictos? Y los que han sido formados deben ser, supongo yo, que muy pocos. Entonces, cuando tenemos que aconsejar a un cliente qué camino seguir, resulta muy fácil caer en la tentación de pensar que el único camino posible es el litigio. Y que la única... Sí, sí, vale, termina la idea, sí, te escucho. Entonces, bueno, la idea de hoy es traer la posibilidad de incorporar a los caminos que conocemos, que ya sabemos que todos formamos parte de la mediación y somos abogados mediadores, una nueva forma, un nuevo método de resolución de conflictos que tiene mucho que ver con lo que es abogar, lo que es ser abogado, y hacerlo desde un lugar más constructivo, más humano, más pacífico. Así que bueno, la idea es poder sumar al menú de ofertas disponibles de caminos, de puertas a abrir, otras puertas. Y esto también se relaciona con el sistema de justicia multipuerta, es decir, la única puerta de la justicia no es llegar al Poder Judicial y al litigio. Hay otras puertas posibles. Mariana. Sí, precisamente por eso, en función de esto, lo que estabas mencionando, Magali, estos caminos, estos paradigmas que plantean diferentes direcciones, hace que nos posicionemos frente a un paradigma o a otro. A ver, esto no quiere decir que nosotros planteemos esta herramienta en contraposición al sistema judicial, en un análisis binario, sino que lo que sirve para enriquecer a todo este sistema de acceso a justicia, que va a permitir, según un camino u otro, distintos resultados. Muchas veces el sistema tradicional de justicia tradicional es el único, porque se requiere una tutela judicial efectiva, hay verdaderas vulnerabilidades y no podemos pensar en un paradigma del consenso. Pero mientras existe la posibilidad, es bueno tener esta oferta en el estudio jurídico a la hora de poder abordar un conflicto. Entonces, si nos enmarcamos dentro del paradigma del litigio, estaremos hablando de aquellos métodos heterocompositivos de solución de conflicto, como es el juicio y el arbitraje, donde hay una verdadera delegación de poder, donde no hay protagonismo de las partes, en tanto que dentro del paradigma de consenso nos estamos refiriendo a aquellos métodos autocompositivos de conflictos, como el caso de la mediación, la negociación, la conciliación, la facilitación, estas formas últimas e innovadoras de acceso a justicia, como lo son la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas y el derecho colaborativo que hoy nos convoca. Según nos enmarquemos en un paradigma o en otro, podemos representarlo por una frase. En lo que es el paradigma del litigio, la frase sería el sálvese quien pueda, donde hay un vencedor y un vencido, en tanto que desde el otro paradigma, planteado desde una frase que significa todos juntos podemos más, el otro es visto como un legítimo otro, el otro es visto como un socio estratégico, no como un vencido. Entonces, de esa mirada, el paradigma es otro. El conflicto del área del paradigma del litigio lo vamos a emparentar con la violencia, con la guerra. Hay un autor español, Pascual Ortuño, que nos dice que para él el planteo de una demanda, de la presentación de demanda, es una declaración formal de guerra.
Y vaya si lo es, ¿no es cierto? Porque uno cuando ingresa al tribunal sabe cuándo ingresa, pero no sabe cuándo va a salir del tribunal. Y tampoco nosotros podemos dar respuesta al cliente acerca de cuánto va a durar un proceso judicial, porque la solución, o sea, no está, o la persona no cree que la solución pueda estar en su mano, sino que lo que hace es delegar el poder en un tercero. En tanto que desde el paradigma del consenso ya lo observamos al conflicto como una oportunidad de cambio. En el paradigma del litigio, las características dentro de ese procedimiento va a ser la inseguridad, el miedo, el hecho de no saber qué es lo que va a suceder, en tanto que en el paradigma del consenso los valores que están en juego son la cooperación, la confianza, la participación. En el paradigma del litigio, si esto se sostiene en el tiempo, puede llegar a dar lugar a llegar al borde de la autodestrucción, en tanto que en el paradigma del consenso la idea es lograr una convivencia pacífica, armónica y poder construir relaciones y mantener relaciones a futuro. Ese es el objetivo. Bien. Si pensamos en el camino del litigio, podemos pensar que hay 3 mitos que lo sostienen. ¿Por qué la gente recurre tan asiduamente o por qué esta cultura tan confrontativa nos lleva a ver como única respuesta a nuestros conflictos el litigar? El primer mito es pensar que los abogados van a defender nuestros derechos y van a vencer a quien se oponga a nuestros intereses. Y esto tiene que ver con esto de la delegación siempre de nuestros problemas, la pérdida del protagonismo y la delegación a un tercero. Siempre hay alguien, un superior, una divina providencia, un superhéroe que nos va a salvar de las situaciones que nos aquejan. Y si pensamos en la literatura infantil, siempre había un príncipe que rescataba a la princesa. Más adelante los cómics, y pensemos en los superhéroes de Marvel, pero bueno, la vida no está llena de superhéroes, ni nuestros abogados van a poder defender todo, porque además es limitar el conflicto a un conflicto de derechos, y los conflictos son conflictos de intereses, es decir, por más que tengamos un excelente abogado que defienda nuestros derechos, no siempre el conflicto está en los derechos, los conflictos son multidimensionales. El otro mito es que el juez nos va a dar la razón. Y yo les pregunto a ustedes, todos abogados, todos recurrimos al tribunal. ¿Hay predictibilidad en las sentencias? ¿Podemos decir que nuestro cliente va a salir de tal o cual manera? No sé si podemos afirmar que hay predictibilidad en las sentencias, pero no solo es eso, sino que el que nos den la razón fuera de tiempo, fuera del tiempo que yo necesito, que no es el tiempo de la justicia, termina no solo no resolviendo el conflicto, sino postergando, alargando, generando un sufrimiento emocional, desgaste económico, bueno, todo lo que sabemos que implica un juicio, para que cuando llegue finalmente esa sentencia, muchas veces el conflicto se transformó, es otro, o ya no tiene esa sentencia la posibilidad de resolverlo. Si no, les pido que piensen a los que han hecho alguna vez derecho de familia o están haciendo derecho de familia cuando se cuestionaba, por ejemplo, el cuidado personal de los padres y una sentencia llega 4 o 5 años después, ese hijo creció, se hizo adolescente y ya la decisión del juez es difícil de hacer cumplir ni se puede imponer. Por lo tanto, esto de que los jueces nos darán la razón no deja de ser un mito. Y después esto de que la respuesta siempre está en la ley. Obviamente que la ley regula las relaciones sociales, es un gran ordenador hacia la vida democrática, nos posiciona en un lugar de igualdad frente a ella, pero la ley no resuelve todos los conflictos del ámbito de un ser humano. Prueba de ello es que hay un montón de conductas que no están encuadradas directamente en la ley. Decía Remo Entelman que hay conductas permitidas y conductas prohibidas. Dentro de las conductas permitidas versus conductas permitidas es un amplio campo donde el derecho nada tiene que hacer. Y él citaba, en la época que no teníamos el divorcio como en este momento, que cualquiera lo puede solicitar, él decía, ¿qué pasa cuando yo dejé de querer? Dejar de querer es una conducta permitida y seguir queriendo también lo es. Entonces, si yo te dejé de querer y vos me seguís queriendo, ¿hay o no hay conflicto? Y bueno, para la ley no era conflicto, había que buscar una causal o ponernos de acuerdo en que no nos queríamos más, y no nos podíamos divorciar. Entonces, también podemos deshacernos de este mito, pero es un mito que nos atraviesa a tal punto que me gustaría leerles brevemente algo que escribió Ángel Osorio Gallardo hace más de 100 años, y que tiene una vigencia enorme,
y que habla de ese momento tan especial, que es el momento en que estas Alicias, estos clientes, llegan en busca de ayuda a nuestros estudios. Y él dice, hay en el ejercicio de la profesión un instante decisivo para la conciencia del abogado, y aún para la tranquilidad pública, el de la consulta. El letrado que después de oír al consultante se limite a preguntarse ¿qué dice la ley?, corre mucho riesgo de equivocarse y de perturbar la vida ajena. Las preguntas introspectivas, origen del consejo inmediato, han de ser otras. ¿Quién es este hombre que me consulta? ¿Qué se propone internamente? ¿Qué haría yo en su caso? ¿A quién dañará con sus propósitos? En una palabra, ¿dónde está lo justo? Resuelto esto, el apoyo legal es cosa secundaria. Bueno, una reflexión para compartir que creo que más de 100 años y sigue teniendo una actualidad enorme. Pensar en ese momento, en esa oportunidad que tenemos de dar un consejo distinto. Bueno, y adentrándonos en la figura propiamente dicha, el instituto propiamente dicho, el derecho colaborativo, como Magalí, elaboramos esta definición reuniendo los elementos principales, viéndolo a este derecho colaborativo como un método de resolución de conflictos autocompositivo, voluntario, contractual, para aquellos que buscan una solución negociada, estamos hablando acá de negociación basada en intereses, sin intervención de los órganos jurisdiccionales, en el sentido que solamente el órgano jurisdiccional va a intervenir en el caso de que se llegue a un acuerdo y se homologue ese acuerdo, con la asistencia permanente en este proceso de derecho colaborativo de abogados colaborativos, que van a actuar todos conjuntamente, tanto las partes como los abogados y los terceros que se incorporen en calidad de profesionales de la interdisciplina, firmando un acuerdo de participación. Eso lo vamos a detallar más adelante acerca de qué implica este acuerdo de participación, pero para adelantarles les comento que es ese acuerdo que se firma para dar inicio al proceso formal de derecho colaborativo o abordaje colaborativo. ¿Cuándo surgió esta herramienta? Esta herramienta, este método de alguna manera es relativamente nuevo, recién en la década del 90 empieza a surgir en Estados Unidos y a expandirse por todo el territorio, y fue a través de un abogado, Stuart Webb, un abogado de familia, que cansado de las consecuencias negativas que percibían sus clientes, como también él mismo en el ejercicio de su profesión, durante el proceso judicial, decide poner en práctica esta herramienta que rápidamente se va difundiendo, se van creando distintas asociaciones que van estableciendo distintos estándares y directrices éticas para configurar lo que es un proceso colaborativo. Se llega a formar en el año 2000 la Asociación Internacional de Profesionales Colaborativos, que comprende no solo a profesionales abogados, sino a profesionales de otras disciplinas y funciona en 24 países. Y a partir de ahí, a través de esta asociación, se establecen de alguna manera se homogeneizan los estándares y las características de este procedimiento y las directrices éticas. En algunos lugares de Estados Unidos está regulado legalmente esta figura, solamente en Estados Unidos, no en el resto del mundo. También se ha desarrollado en Canadá esta herramienta, en Francia, en Gran Bretaña, en España. En España es relativamente también nueva esta herramienta, ya tienen asociaciones formadas. A partir del año 2013 formaron la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, y han tenido muy buenas experiencias en cuanto al abordaje a través de este método. Y en este sentido, haciendo un poco hincapié en lo que contaba Mariana, fíjense que estas ideas surgen frente a una sensación de insatisfacción con lo que se venía haciendo. Por eso hago hincapié en esto, lo importante que es reflexionar sobre la práctica y cómo podemos mejorar nuestras prácticas como profesionales. Es decir, Stuart Webb estaba insatisfecho y empezó a hacer algo con esa insatisfacción, ¿no? A convertir esto que me molesta en algo, o sea, productivo. Y empezó escribiendo cartas a otros colegas, contándole de esta forma de trabajo, incentivando, sembrando semillas. Fíjense cómo en 10 años, y después ahora, esto se va diseminando por todo el mundo. Entonces, creo que es importante, digamos, cómo a veces el hacer cosas con lo que nos sucede y replantearnos nuestras prácticas es sumamente importante. Bien. Nosotros consideramos que de alguna manera hay una forma de ejercer que se contrapone a la tradicional que implica, ¿no es cierto?, ganar el juicio a toda costa ante una consulta, lograr que el cliente pueda ganar ese juicio,
en tanto que el abordaje actual a través del derecho colaborativo plantea solucionar el problema. Muchas veces, como dijo Magalí, una sentencia no soluciona el conflicto, no soluciona el problema, el conflicto sigue latente, y esto implica tener una mirada o un abordaje sistémico del conflicto, donde no se contempla la dimensión solamente jurídica, sino las dimensiones interdisciplinarias que rodean al conflicto. Por eso también nos resulta importante pasar de esto que es el mero asesoramiento legal a gestionar el conflicto, ya no vernos, digamos, es un cambio en el cliente y en el abogado, es una nueva forma de ejercer la abogacía, ¿no? Entonces, tendemos no a ver solamente el encuadre legal o normativo, como hablábamos recién, sino esta multidimensionalidad del conflicto. Entonces vamos a trabajar sobre el conflicto y sus múltiples dimensiones aplicadas a ese caso concreto que nos trae el consultante. En tanto que también vinculado a esto, en el ejercicio tradicional, la dirección del proceso, las estrategias y demás, está a cargo del abogado. El abogado en el sentido marcha solo, el cliente obedece, entre comillas, en tanto que en el régimen o en el sistema que proponemos, acá planteamos objetivos que se van planteando conjuntamente con el cliente y después luego conjuntamente con la otra parte, cliente y abogado de la otra parte, definiendo objetivos y modos de trabajar. Pasamos de una respuesta basada única y exclusivamente en los derechos a la satisfacción de intereses. Esto que en mediación trabajamos muy bien, que es pasar de la posición al interés. ¿Cuáles son las necesidades e intereses que subyacen y están sosteniendo esa posición? Ahí es donde vamos a trabajar, en la búsqueda de esas necesidades e intereses para poder hacer una gestión diferente del conflicto. De hecho, acá se requiere una especialización, no es un abordaje generalista como acostumbra hacer el abogado tradicional, sino un abogado especializado, porque requiere conocimiento de otras áreas y otras capacitaciones y otras habilidades que el abogado generalista no los tiene. Magalí, sí, Gustavo, te escucho. Si me permitís, porque me estoy quedando sin batería, desgraciadamente, no sabía que estaba la reunión. Hay una película que acabo de terminar de ver hoy, que se llama ¿Cuánto vale una vida? No sé si la vieron en Netflix, muy nuevita, que un abogado trata de gestionar los conflictos de 7.000 personas que han sufrido la pérdida de sus familiares en el 11/9. ¿Sí? Y es muy interesante cuando hablan de derecho colaborativo, de cómo él va obteniendo esta negociación que a mí me tocó, no a esta escala, pero sí con 1.500 juicios a los 24 años, y así me lograba no dejarme dormir, ¿no? Cómo él va logrando, con una de las partes que aparece como contraria, esta colaboración para solucionar el problema. Y lo otro que se lo recomiendo antes de quedarme sin batería, y el otro tema es que es desgraciado para el abogado que ve solamente al derecho como ley. Nosotros que somos trialistas, que vos lo sabés, Magalí, que soy acérrimo defensor y Marcela también, del trialismo, considerar que el derecho es ley es perdernos las 2/3 partes del derecho, ¿no? Bueno, Gustavo, te agradezco un montón como decía Goldschmidt, la realidad social desborda la norma. Entonces nosotros vinimos un poco en eso a dar la respuesta, ¿no? Yo se lo enseño a mis alumnos del segundo año de secundaria, para que ya aprendan desde chiquito esta historia, porque lo ven. Es decir, cuando vemos cómo cambió el accidente de tránsito culposo, o el homicidio, lo cambió la realidad social, lo cambiaron las madres del dolor. Y no hay mejor ejemplo. Totalmente. No me quiero exceder. Gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Bien. ¿Qué pilares van a sostener esta práctica colaborativa? Y acá hay algo importante, un poco lo que decía Gustavo, los abogados y las partes trabajan juntos, hay un compromiso de colaboración, no tenemos un contrario, un oponente, hay un equipo que trabaja para lograr el mejor acuerdo posible para ambas partes. Es una idea totalmente diferente, por eso pasamos de una justicia de la confrontación a una justicia del consenso. Para que esto sea posible, necesitamos también de la buena fe. Por eso vamos a ver que hay casos donde no vamos a poder sostener un proceso colaborativo.
La transparencia. Acá es sumamente importante tener en claro que las personas que firman este acuerdo de trabajar colaborativamente tienen que, también firman cláusulas donde van a transparentar toda la información relativa a ese asunto que van a llevar al proceso colaborativo. Acá trabajamos mucho la confianza y la posibilidad de que las personas transparenten y puedan poner a disposición de este equipo que va a trabajar en búsqueda de la satisfacción de los intereses de ambos, toda la información concerniente al tema que los ocupa. Esto también nos habla de la contracara de la transparencia, que es la confidencialidad. Es decir, todo esto que yo aporto al proceso, todo esto que yo de buena fe y transparentemente voy a acompañar, no puede ser después utilizado en un juicio. Ya vamos a ver con algunas salvedades. O sea, si el proceso colaborativo fracasa, por esta confidencialidad, esa documentación, esa transparencia, no va a poder ser usada en mi contra en un proceso judicial. Es un proceso totalmente voluntario, como decíamos antes, autocompositivo y voluntario. Multidisciplinario, porque los equipos de profesionales colaborativos no solo están integrados por abogados, también están integrados por mediadores, por psicólogos, terapeutas, expertos, es decir, son personas que se han formado colaborativamente y pueden venir de otros campos disciplinares. Como habíamos dicho, también es autocompositivo, es decir, las partes son las que van a componer el conflicto y las que van a decidir cuál es la solución más adecuada para ellas. Y la autoexclusión de los abogados para litigar. Esto es lo que hace el rasgo distintivo, es decir, cuando yo firmo este compromiso de trabajar colaborativamente, me estoy autoexcluyendo en el caso de no poder arribarse a un acuerdo, o si se dan, ya vamos a ver, determinadas conductas, a no poder representar ni seguir asesorando a las partes si van a ir a juicio. Es decir, yo no voy a participar ni el abogado de la otra parte en un posible litigio por este mismo asunto. Perdón. Bueno, gracias Gustavo, nos despedimos. Perfecto, ¿seguimos Mariana? Sí. En cuanto a las semejanzas y diferencias con otros métodos, esto, bueno, lo vamos a pasar rápido porque hay mucha gente acá formada en mediación que está al tanto de esto. Las semejanzas tienen que ver con la voluntariedad, la confidencialidad, la negociación basada en intereses y la autodeterminación. Las diferencias que podemos observar entre lo que es un proceso de mediación y un proceso de derecho colaborativo. En lo que hace la mediación, el director del proceso natural acá es el mediador. El diseño del proceso está a cargo de él. En tanto que el derecho colaborativo es un trabajo conjunto, cooperativo, entre las partes, los clientes y los eventuales terceros que se sumen como profesionales de la interdisciplina. En cuanto a en la mediación, el mediador es imparcial. En un proceso colaborativo, los abogados, y esto es importante hacer hincapié, los abogados representan los intereses de sus partes. Los van a representar y cada uno va a defender de la mejor manera posible los intereses de sus partes. Por lo tanto, no solo que no es imparcial, es parcial y además, ya vamos a ver, bueno, seguimos, Sí. te sigo. No me quiero acá, adelantar. Me engancho y me adelanto. Seguimos, en la mediación, los abogados que representan a las partes de una mediación, por supuesto que si la mediación no llega a un acuerdo, pueden representar a sus clientes en el eventual juicio que después inicie. En tanto que acá, como comentó Magali anteriormente, la característica de este procedimiento de derecho colaborativo es que estos abogados intervinientes, fracasado el proceso de derecho colaborativo, no pueden llevar a juicio ese objeto o esa controversia que se trató durante el procedimiento de derecho colaborativo. Bueno, nosotros sabemos como mediadores que no existe la posibilidad, o por lo menos en la forma que nosotros hemos aprendido a realizar las mediaciones, no podemos proponer la solución, no por lo menos en forma directa. Pero acá el abogado colaborativo, como participa activamente, propone soluciones, propone alternativas, es decir, trabaja conjuntamente con su cliente y esto no solo no le está vedado, sino que forma parte de su trabajo el conocer del conflicto y poder proponer soluciones. En la mediación sabemos que podemos citar a terceros en carácter de terceros que acompañan el proceso, pero a diferencia de lo que ocurre en el derecho colaborativo son parte activa, forman parte del equipo. Digamos que en la mediación son terceros y acá están incorporados en el derecho colaborativo al proceso.
Mariana, en esto aclaro que tienen sí un denominador común, que es que esos terceros que participan y forman parte del equipo, al igual que en la mediación, tienen un carácter neutral, es decir, van a participar haciendo un aporte interdisciplinario, no están a favor de uno ni otro, es decir, van a contribuir a la resolución del conflicto desde un lugar de saber o de conocimiento, pero no son, y son imparciales o neutrales. Perfecto. Justamente, Maga, en relación a eso, quiero citar una frase que un tercero que fue citado a un proceso de derecho colaborativo, en un video que observamos sobre un proceso de derecho colaborativo, el tercero citado decía, en los litigios, dice, la parte que me contrata, dice, me contrata para ganar. Son las palabras de un perito mecánico. Dicen, tanto que el derecho colaborativo a mí me contratan para encontrar una solución que satisfaga a todos. Esto es un poco lo que decía Magalí, ¿no es cierto? ¿De qué lugar trabaja este tercero interdisciplinariamente? Bueno, estamos en la 9. Perdón. 10. Bueno, ¿cuándo podemos abordar un proceso de derecho colaborativo? ¿Cuándo lo podemos aplicar? Fundamentalmente tiene que ver con aquellos conflictos que nos interesa, digamos, son conflictos en los que las personas se encuentran involucradas, nos interesa preservar por las relaciones futuras que tenemos con esas personas, es decir, conflictos comunitarios, conflictos familiares, rupturas familiares complejas, divorcios con alta conflictividad, conflictos comerciales. Es decir, acá fundamentalmente tiene que ver con esta relación de interdependencia que existe entre las partes, ¿no? Donde las partes dependen una de otras para obtener una mejor solución del conflicto. Y es ahí donde podemos considerar la aplicación o el abordaje desde el lado del derecho colaborativo. Esto es muy similar, ¿no es cierto?, a lo que ocurre en las mediaciones familiares, en el sentido que una mediación familiar siempre es válida porque nos interesa preservar ese tipo de relaciones. Vamos a seguir relacionándonos con esas partes que son limitadas a la mesa de mediación, en este caso a la mesa de derecho colaborativo. Y agrego una cosita, Mariana, que siempre Sí. estamos hablando que el derecho colaborativo, por su propia naturaleza, al igual que la mediación, solo es factible de utilizar en cuestiones donde hay libre disposición de las partes, la autonomía de voluntad de las partes, es decir, dentro de lo que es el campo del derecho dispositivo, no podría ser en donde hay cuestiones de orden público. Exactamente. Bien. Pero más allá de la especificidad de la materia y de las relaciones, también, al igual que en la mediación, necesitamos ciertos condicionamientos subjetivos para transitar un proceso colaborativo. Es decir, ¿qué vamos a necesitar de las partes para que transiten este proceso? Primero, que asuman que tienen un conflicto, que reconozcan que tienen un problema. Por otra parte, que quieran resolverlo y que entiendan que necesitan del otro para su solución. Esto que en negociación llamamos la interdependencia. Si yo no necesito nada del otro, ¿por qué me voy a sentar a negociar? Es decir, sabemos que en los conflictos con el otro es difícil, pero la interdependencia me hace recordar que sin el otro es imposible lograr lo que yo quiero. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto habla de la disponibilidad para negociar con el otro. Habla de lo que nosotros en mediación llamamos el reconocimiento. Tiene que haber un otro que esté legitimado como sujeto. Y finalmente, como dicen Florencia Brandoni y Patricia Arechaga, poseer plasticidad psíquica. Esto de la capacidad para poner en duda nuestras certezas, para cuestionar nuestras ideas, es decir, albergar que existen otras interpretaciones más allá de la mía. Esto sabemos que es común a la mediación y también porque estamos hablando de procesos de negociación colaborativa. Bien. Claro, por eso tan importante lo que vos comentabas, Maga, cuando leías el texto de Ángel Osorio, sí, el tema de la primer consulta, ¿no es cierto?, la primera entrevista, de qué manera podemos valorar subjetivamente a ese cliente que nos viene a consultar y poder considerar la posibilidad de un abordaje desde el área del derecho colaborativo. No es una entrevista, o sea, nosotros también como abogados tenemos que saber o estar preparados para saber preguntar y poder darnos cuenta si esto es viable. Exactamente, y en esto nos ayuda un montón nuestra formación como mediadores, es decir, saber qué preguntas hacer para poder explorar este territorio desconocido que es qué les sucede y cuál es el conflicto que las partes traen a nuestros estudios, ¿no?
Bueno, esto un poco ya lo había adelantado Magalí, ¿cuándo va a ser posible la aplicación de esta herramienta? En el caso, ¿no es cierto?, de casos que requieran tutela judicial efectiva, vulnerabilidades múltiples, existencia de delitos, violencia entre las partes, la inexistencia de la buena fe negocial, en el sentido que las partes no están dispuestas a, de alguna manera, poner todas las cartas sobre la mesa y dar a conocer toda la información necesaria para transparentar y poder eventualmente transitar un procedimiento de estas características, o bien cuando una o ambas partes tienen problemas vinculados con algún tipo de adicción que afecta, ¿no es cierto?, la autonomía de la voluntad. En cuanto a la formación del abogado colaborativo, bueno, se entiende que se requieren formación avanzada en mediación, en negociación basada en intereses, habilidades comunicacionales, habilidades de educación de trabajo en equipo, y la Asociación de Derecho Colaborativo de España certifica, tiene formación, tiene, digamos, cursos para lograr la formación como profesionales colaborativos, que se tienen que adaptar a las reglas o los estándares establecidos por esa Asociación Internacional de Profesionales Colaborativos que habíamos conversado, que requieren que sean horas certificadas en mediación, en negociación de Harvard y en derecho colaborativo, sumando un total de 56 horas. Si uno lo quiere hacer, esa formación, ellos están habilitados para poder realizarla. Sí, como decía Mariana, a nivel internacional existe esta Academia Internacional de Profesionales Colaborativos con sede en Estados Unidos, que ha reglamentado de alguna forma los estándares éticos y las reglas básicas, también en cuanto a la formación, es decir, si bien cada asociación de profesionales colaborativos puede fijar pautas propias, hay como estándares mínimos que reglamentan la actividad del ejercicio colaborativo o del derecho colaborativo. Bueno, esto también vinculado a la primera entrevista, ¿no es cierto? ¿Por qué optarían las partes por un proceso colaborativo? Hacerle saber al cliente, ¿no es cierto?, que estaremos acá en presencia de un procedimiento constructivo y no destructivo de su relación, que es esa parte la que tiene la posibilidad de ser protagonista de ese conflicto, de asumir la responsabilidad de ese conflicto, de tener el control, ¿no es cierto?, lo que de alguna manera hace que pueda transitar el conflicto de una manera más segura, con menos incertidumbres. Al establecerse un modo de trabajo, el entorno se hace seguro, agradable, tiene la posibilidad también las partes de decidir si los hijos van a participar en el procedimiento, el modo en que lo van a hacer, quiénes van a estar presentes en esa mesa de derecho colaborativo, la confidencialidad que tiene su caso, ¿no es cierto?, el hecho de no tener que ventilarlo, lo mismo con los resultados del conflicto, y fundamentalmente esto, ¿no es cierto?, la función preventiva que tiene esta herramienta, porque va a evitar conflictos futuros, o bien los va a reducir si podemos establecer una base sólida en la resolución primaria del conflicto. Bien. Bueno, acá vamos a retrotraernos a esta primera filmina, una de las primeras que hablamos de Alicia preguntándonos por el camino a seguir. Y bueno, acá llegó el momento en que llega una persona y tiene el primer contacto con el abogado que le va a proponer este régimen. Entonces, lo que es importante es ver que cuando una persona llega nos trae un conflicto. ¿Qué hacemos nosotros como profesionales, como gestores de conflictos? Bueno, analizamos, ponemos bajo el microscopio de alguna manera el conflicto. Tenemos que conocer de qué se trata, hacer una evaluación para poder diagnosticar y diseñar un proceso de intervención. Esto es muy alejado a decir el conflicto se subsume en el artículo tal del Código Civil y Comercial. Esto implica manejar herramientas comunicacionales, poder conocer que las personas nos traen una foto del conflicto, pero el conflicto es un proceso. Tenemos que saber qué es lo que han venido transitando, cuál es el contexto en el que se ubica esta situación, para evitar dar un diagnóstico apresurado, porque muchas veces los diagnósticos apresurados, que muchas veces conducen a un litigio apresurado, terminan siendo intervenciones que generan más daño del beneficio. Entonces,
tenemos que conocer, evaluar y diagnosticar para diseñar un proceso de intervención y finalmente poder implementarlo. Siguiendo en esta línea, conocer un conflicto nos lleva a elaborar un mapa del conflicto. Esto que decía Mariana y que venimos hablando, no cualquier persona ni cualquier conflicto es abordado o se puede abordar por el derecho colaborativo. Por eso no es la idea vender un producto nuevo, que esto es la panacea, sino, como dijimos en un comienzo, ampliar las puertas de acceso a justicia. Entonces, nosotros no contamos en nuestro país, o por lo menos en la justicia santafesina, con un tribunal multipuertas, que nos diría, bueno, a ver, de acuerdo a esta especificidad del conflicto, le conviene ir por esta puertita o por esta otra. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en la consulta. Evaluamos quiénes son las partes que intervienen en el conflicto, qué percepciones tienen. Indagamos acerca de, más allá de conocer la posición, cuáles son los intereses y necesidades en juego. Y de acuerdo a este análisis o este mapa del conflicto, le vamos a proponer si es o no es adecuado el uso del derecho colaborativo. Entonces, tenemos que conocer en profundidad el conflicto. Esta consulta es sumamente importante. No nos apresuremos a subsumir en la norma legal, sino tenemos que adentrarnos en este universo que nos plantea este ser humano que tiene o está buscando un camino para salir de esta situación. Por eso es tan importante que nosotros tengamos profundidad en esta consulta para ver si es o no es un camino posible. Y esto es válido para cualquier consejo profesional. El derecho colaborativo podrá ser uno de los caminos que le podemos ofrecer y en otros casos no será un camino adecuado. Por eso es tan importante hacer hincapié en este mapa o en este mapeo del conflicto. Bien, una vez que tenemos esta entrevista inicial con nuestro cliente y nosotros abogados consideramos que pueden marcarse el conflicto dentro de un abordaje colaborativo, el cliente debidamente informado acepta trabajar desde ese lugar, entonces lo conveniente es hacerle firmar al cliente un consentimiento informado acerca de este modo de trabajo. Para lo cual yo me voy a contactar con el profesional de la otra parte, sabiendo que mi cliente ya está decidido a abordar el conflicto de esa manera y se lo voy a transmitir. Obviamente acá nos tenemos que encontrar con un profesional también que pueda abordar el conflicto del mismo modo, por eso la idea de estas charlas, de este conversatorio es difundir la herramienta para que sea viable y poder considerar que haya más profesionales que aborden el conflicto de esa manera. Si el otro profesional acepta trabajar de esa manera, también tendrá una reunión con su cliente, con las mismas características que explicó Magalí. Una vez que se tienen estas reuniones privadas con cada uno de los clientes, se reúnen los abogados en forma particular, en forma conjunta, sin la presencia de los respectivos clientes, a los fines de poder comprender qué es lo que está necesitando cada uno de los clientes. No hablamos del lado, como dice Magalí, de qué es lo que le corresponde, cuánto te debo, sino desde el lado de intereses y necesidades. O sea, tener ese abordaje que es muy diferente al abordaje que usualmente hacemos a la hora de negociar, ¿no es cierto? De alguna manera, sí, haciendo una síntesis, tenemos esta primera consulta y lo que es fundamental, perdón, bueno, cosas inesperadas. No, lo que les comentaba es que en esta primera consulta, y esto que hablaba Mariana, que es muy importante lo del consentimiento informado, para llegar al consentimiento informado, uno se tiene que tomar el trabajo, es un imperativo, diría yo, ético, de explicarle cuáles son los métodos de resolución de conflictos que se podrían aplicar a su caso y mostrarle cuáles son sus ventajas y desventajas. En ese supuesto, y solamente la persona conociendo qué puede hacer, cuáles son los caminos posibles y cuáles son los altibajos o los beneficios de esos caminos, tomar una decisión consciente. Por eso lo del consentimiento informado. La persona opta por el proceso colaborativo y firma este primer acuerdo que en España le llaman la hoja de encargo, ¿no? Yo le encargo a mi abogado trabajar de esta manera, pero con un consentimiento informado. Recién ahí es donde yo me contacto con el otro profesional. Exacto. Y luego, cuando están dadas las condiciones, los profesionales se contactaron y elaboraron la agenda para la futura reunión conjunta,
es cuando comienza el proceso colaborativo propiamente dicho, ya que en esta primera reunión conjunta, que los españoles hablan de reunión a 4 bandas o reunión a 4 partes, en realidad la denominación no es precisa porque no necesariamente van a estar presentes los clientes y los abogados, sino también que pueden estar presentes los terceros que se contratan dentro del equipo interdisciplinario. Una vez que se llega a esta reunión, en esa reunión lo que se hace es, de alguna manera, verificar las expectativas de los clientes en relación al proceso colaborativo, cerciorarse de que los clientes han entendido la dinámica del funcionamiento de esta herramienta. Ahí se firma el acuerdo de participación, del cual estuvimos hablando. Se establecen las distintas agendas de trabajo, los distintos días de reuniones semanales. Generalmente la práctica demuestra que se va trabajando con reuniones semanales. Las partes asumen el compromiso de conseguir determinada documentación para la próxima reunión. Las partes en ese procedimiento deciden si van a participar o no los hijos, del modo que lo van a hacer. Quiénes van a ser eventualmente los profesionales interdisciplinarios que intervengan. Eso se decide conjuntamente, y lo que hace esta primera reunión es legitimar el procedimiento, generar confianza. ¿Vieron cuando, si lo asemejamos a la mediación, que nosotros mediadores en el discurso inicial estamos creando el contexto para generar la confianza? Bueno, esta reunión conjunta tiene esas características, pero ustedes, como ven, acá es horizontal, digamos. La generación de confianza va a hacer de parte tanto de los clientes como de parte de los abogados. Todo se transparenta, esto es muy novedoso, ¿no? Cada movimiento, cada paso está a la vista de todos, no hay nada que ocultar. Y eso creo que es lo que genera tranquilidad en las partes y los abogados a la hora de trabajar, porque yo sé que el otro abogado no va a venir de un día para otro con una presentación judicial, porque el compromiso asumido es transitar este proceso colaborativo. Y además, Mariana, sumando a lo que vos decías, o sea, hay toda una preparación previa para esa reunión, es decir, cada abogado se reunió con su cliente, le explicó el procedimiento, le asesoró cómo manejar, cómo gestionar sus emociones, cómo tiene que, digamos, lo ayudó a detectar sus intereses y necesidades para poder exponer. Es decir, hay todo un trabajo de preparación de cada profesional con su cliente. Y después de esa primera reunión conjunta, donde todos nos vemos la cara, donde el profesional de una parte se va a encontrar con la otra parte que no conoce, porque conoce a su profesional, en España le llaman, viene una etapa que se llama el interrogatorio. En realidad nosotros, más que hablar del interrogatorio, nos gusta hablar un poco de qué nos pasó en esta primera reunión. Entonces, cada abogado se va a reunir con su cliente, le va a intercambiar opiniones, percepciones, cómo se sintió, cómo lo notó, qué cosas hay que aceitar para manejar esto de la mejor manera posible. Si de pronto en la reunión conjunta salió un tema que no se quería tratar, si alguna de las partes estuvo reticente, es decir, si hay algo que ajustar, esa reunión del profesional con su cliente, después se va a volver a reunir el profesional con el otro profesional, es decir, es como un ritmo, me reúno con mi cliente, me reúno con el otro profesional, limamos asperezas, organizamos las cosas y nos volvemos a reunir todos juntos. Y así vamos avanzando, es decir, se van dando tareas, se va generando una agenda de trabajo, como decía Mariana, donde se establecen objetivos, prioridades, expectativas, y después el trabajo es de una negociación basada en principios, por eso se hace tanto hincapié en la información, que es una negociación basada en principios, la negociación de Harvard, que es la base un poco de la negociación asistida que nosotros en nuestra formación como mediadores hemos recibido. Entonces, bueno, se van a ir desarrollando estas negociaciones con este ritmo en el cual iremos aplicando todos los principios de la negociación basada en principios, es decir, separar las personas del problema, buscar por detrás de las posiciones, detectar los intereses. Una vez detectados estos intereses, poder jerarquizarlos, ver, digamos, poder clasificarlos si son intereses comunes para afianzarlos, si son opuestos, si son diferentes. Llegaremos a un momento en el que trataremos los profesionales, las partes, de replantear el conflicto en estos términos de intereses. ¿Para qué? Para poder buscar en forma conjunta opciones, y de esas opciones que surjan, utilizando criterios objetivos y subjetivos, lograr que finalmente aparezcan propuestas que pueden formar parte del acuerdo. Exacto. De esa manera, digamos, como al igual que en la mediación, sería una de las formas de resolución
del proceso colaborativo es un acuerdo que puede ser total, puede ser parcial, o también tenemos formas no deseadas de culminación, que es cuando alguna de las partes o de los profesionales incumple con este acuerdo que las partes han suscrito y los profesionales en cómo llevar adelante un proceso colaborativo. O sea, si hay alguien que no está trabajando o actuando de buena fe, está ocultando información, no está siendo transparente, si todas estas cuestiones se trabajan con advertencias, por eso es tan importante reunión y reunión con el cliente, qué pasó, cómo te sentiste, qué hay que aceitar. Entonces, bueno, hay también un protocolo de retirada, o sea, si yo veo que no está funcionando, la gente no está o no estamos actuando en la forma indicada, bueno, será el motivo por el cual le echa las advertencias necesarias, el profesional cumple con su misión y se retira. Maga, asumo que en cada una de estas reuniones conjuntas, a los fines de darle un cierre, cualquiera de los profesionales toma nota del desarrollo de la reunión con los puntos específicos que se trataron y elabora una especie de memorando que queda en copia de cada una de las partes para tenerlo como elemento para trabajar para la próxima reunión. A partir del lugar donde dejaron, comienzan a retomar la negociación en la próxima reunión. En cuanto al acuerdo que mencionó Maga, por supuesto, pueden ser acuerdos parciales o acuerdos totales. Generalmente lo que se estila para dar un cierre formal al procedimiento, también firmar ese acuerdo conjunto en una última reunión para cerrar formalmente el proceso colaborativo, y son los mismos abogados los que van a elaborar ese acuerdo para luego presentarlo a homologación judicial. Ahí, por supuesto, que los abogados intervienen en caso de homologación judicial, que es el único supuesto dentro de este procedimiento de derecho colaborativo. Bueno, Bien. Mariana, y un poco la idea era, nos encantaría tener un espacio para que nos cuenten ustedes qué les parece, si es una propuesta que les resulta viable, y quería mostrarles un poco a profesionales que trabajan con el derecho colaborativo en España, en la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, es un videíto donde ellos intercambian qué les pasa con el derecho colaborativo, cómo se sienten. No sé si nos da el tiempo, Mariana, ¿lo podemos ver? Sí, nos da el tiempo, a ver si me dan un segundo. Tenemos unos 15 minutitos más, Sí, así nos da que me tiempo. encantaría abrir el debate después. Perfecto. A ver si me dan un minuto para poder compartir esto. Muchas cosas del derecho colaborativo se pueden leer en los manuales, se pueden ver vídeos, pero lo que más aporta, lo que más transmite es cuando se pueden compartir experiencias reales de compañeros que efectivamente han llevado procesos colaborativos. La manera de trabajar que tiene el abogado en el orden judicial es completamente diferente a la que tiene en el ámbito colaborativo. En el ámbito colaborativo, al permitir que tú no solo estés velando por los intereses de tu cliente, sino que también te permites el lujo de velar por los intereses del otro cliente, permite que se puedan dar este tipo de equipos. El marco del proceso judicial, para entendernos, no incluye el trabajo con el cliente. Tú tienes el proceso judicial y aparte tú haces el trabajo con el cliente que creas que es idóneo para ese proceso judicial. Pero en cambio los procesos colaborativos ya incluyen el propio trabajo con el cliente. Es decir, tú ya en el proceso sabes que hay momentos determinados que tienes que trabajar con él para preparar determinadas cuestiones del propio proceso.
el calendario está muy marcado y cada semana tenemos una reunión y ese baile entre una reunión él y yo a solas y la reunión conjunta, la siguiente semana es una reunión abogado-cliente, la siguiente es una sesión conjunta y así sucesivamente, como cada semana hay una reunión y de cada reunión sale una tarea o una reflexión para la siguiente reunión, el cliente tiene clarísimo y percibe muy claro que todos o sea, que su caso, su asunto se está trabajando todo el rato y se relaja muchísimo. En una negociación a la clásica a veces dependemos de, te llama el cliente y ¿qué sabes? Pues no sé nada. Otro abogado no me ha contestado, tú no me has traído los documentos y como no le he puesto una fecha concreta, él cree que yo le tengo que decir algo y yo estoy pensando que aún no me ha dado su documentación y estamos. Es decir, esto, el timing o o sea, lo que es eso relaja mucho, mucho, mucho al cliente, de tal manera que llaman la mitad de la mitad de la mitad. Eso sí noto yo de diferencia en cuanto a trabajo con los clientes no es falta que sea un proceso adversarial, simplemente en otra negociación diferente. No, nadie me dice que se quiere negociar colaborativamente. Ojalá, entonces seguramente no diría esto. Si nuestra vocación, como hemos dicho esta mañana, sería que esto no fuera así, sino que lo que pudiera ser, ¿no?, a futuro fuera que hubiera tantos abogados colaborativos que hubiera múltiples combinaciones de equipos. Nadie pide esto hoy en día aquí, y trabajar en eso. Y luego cuando lo estás viviendo, ese desafío al lado de otros compañeros pues se hace más llevadero, porque al vivirlo te das cuenta de lo chulo que es querer seguir trabajando así. Y hay otra cosa que sí que quería decir del desafío que me apetecía comentar de la satisfacción o qué es lo que para mí me engancha con el derecho colaborativo. Alguna vez lo hemos hablado. A mí me engancha la profesión. Derecho colaborativo es un camino más. Me engancha igual más la negociación. Quiero decir que y yo lo que veo es que el colaborativo da una forma muy concreta a una forma de negociar. O sea, los juzgados me molan también, yo lo tengo que decir. A mí, yo no cierro ninguna puerta. Quiero decir, el multidor, yo creo que los juzgados a veces tienen mucho sentido. Pero cuando tiene que ser. Entonces, sin más, eso es ahí para otra reflexión. Entonces, negociar de esta manera, a mí como abogado me dimensiona, me coloca en mi justo lugar. Y es ni por delante del cliente, llevándole así, ni por encima, teniendo una visión paternalista de él, de que yo sé lo que le conviene, ni por debajo cuando me siento marioneta, que también me ha ocurrido, ni por detrás cuando pues eso, no tengo esa energía o esa vivacidad. O sea, entonces aquí en el colaborativo creo que es donde estoy dimensionada, acompaño, asesoro, impulso el acuerdo, que al final a mí me han contratado para darle un acuerdo, o sea, es ni más ni menos, es lo que necesita, es que yo le ayude a lograr una serie de toma de decisiones que le permitan seguir viviendo, nada más. Y esto a mí creo que el proceso me lo da. Acoger, cuidar, proteger, permitirle ser o permitirles estar, es la base, claro, bien pensar la base de la abogacía, pero bueno, especialmente de los procesos colaborativos. Entonces, de inicio, poner el énfasis con los clientes en eso me parece fundamental. Yo he tenido una experiencia además muy reciente, realmente increíble, que la cuento me la creo porque me ha pasado, si no, no me la creo. Un tema que venía del contencioso, el cliente que me llega a mí viene absolutamente, rebotado no, viene hundido del contencioso anterior que ha habido. Le mandan a mi despacho porque alguien le ha dicho que yo llevo temas de familia escasamente, pero que los suelo llevar, pero que si hay niños no voy al tribunal jamás, y aún así viene a mi despacho. Claro, cuando yo veo el panorama, veo los papeles que trae, con una orden de alejamiento, historias, digo, vamos a ver, tú cómo estás aquí, ¿no? O sea, tú te has equivocado. No, a mí me han dicho que haces las cosas de otra manera y yo ya como peor no me puedes salir. Joder, qué expectativas, ¿no? Bueno, la cosa, que esto empieza así, yo le digo, pues sí, efectivamente, ya tienes que saber desde ahora mismo que yo voy a intentar el acuerdo con la otra parte, con tu permiso obviamente, pero que si no lo tengo, si ya me estás diciendo, me dices desde ahora que no vas a pasar por un posible acuerdo, pues que te busco otro compañero porque yo no voy a ir al tribunal contigo. Ya, pero a mí me han dicho que si el otro tal, tendrás que hablar con él para ver. Digo, no te preocupes, yo hablaré con él. Me encuentro con otro compañero, no colaborativo, pero en fin, no tengo más que palabras maravillosas para él. Es una
pasada lo que yo he vivido con esta persona, que sin ser colaborativo ni saber nada, bueno, sabe mucho y lo tiene interiorizado. Yo le comento, mira, ha venido este hombre a mi despacho, tal, ¿cómo lo ves? Que podamos hablar. Bueno, ya sabes, hay un orden de alejamiento, lo de las reuniones conjuntas pues va a ser un poco difícil. Digo, bien, sí, cierto, no podemos, pero sí podemos estar nosotros dos con uno y luego nosotros dos con otro. El compañero no me pone ninguna dificultad. Con mi cliente, lógicamente, como ya está bien puesto derecho por mí, le tengo bien educado antes de ir a la reunión y todo fluye. El compañero sale encantado, lo cual yo me alegro, porque se me porta muy bien el cliente. Entonces vamos a la siguiente. Yo iba acojonadita, total. Con la otra persona, claro, que además pues eso había tenido al menos un conato de maltrato. Bueno, algo había habido, aunque no hubiera sido terrible, pero algo había habido porque había una orden de alejamiento. Y entonces yo en esta reunión ha sido donde a mí todo lo que yo he aprendido de colaborativo, sea poco mucho, a mí me ha lucido total. Porque no me lo puedo creer todavía. O sea, tengo esa reunión, hago la escucha activa, que lo intento, vamos, por todos los medios, me callé durante mogollón de rato, la dejo hablar, el compañero se le ponía los ojos cuadriculados porque decía, pero ¿cómo puede estar Paulina callada con estas barbaridades que está soltando? Y yo, nada. Recogiendo, y claro, ya esto después me esfuerzo, no creáis que la cosa fue fácil, pero bueno, la cosa es que recojo 4 o 5 ideas que lo repitió como 25 veces, eso es lo que tiene que escuchar, que además puedes hasta contar las veces que dice lo mismo, y se las intento poner delante con la mayor de las educaciones y la mayor de los respetos, ¿no? Y la otra, claro, pensando que yo igual le iba a soltar un discurso allí o que le iba, no sé, o que iba a sacar a mi cliente ahí como si en brazos, ¿no? Como diciendo, pobrecito, que no, tampoco le denosté ni muchísimo menos, pero yo planteé aquellas 4 o 5 cosas y se queda así como diciendo, ya, creo que la dejé noqueada, ¿no? Entonces, ya, pero yo no me fío de ti, porque resulta que tú dices que no vas al tribunal, yo te voy a contar la verdad y luego me la vas a meter por detrás. Y le dije, bueno, pues si tú estás convencida de que yo puedo hacer eso, ¿qué te quedaría, qué te dejaría a ti tranquila para que esto supieras que no va a pasar? Y pudiéramos tener una segunda reunión después de que Íñigo y yo pues hablemos con la otra parte. Pues que de verdad me firmaras eso de que tú no vas a ir al tribunal. Y se lo firmé. Se lo lo llevo a su casa. Y lo maravilloso de todo esto no es que se haya llegado a un acuerdo que te cagas, increíble, respecto a los niños, porque hay niños pequeños, muy pequeños, sino que la relación entre esas dos personas que no pueden hablar, pero que hablan a través de los abogados, los mensajes que se mandan están escritos y yo creo que vamos a sacar un libro después de esto, porque ha sido empezar con insultos y a fecha de hoy se están felicitando el uno al otro por lo que hacen cada semana. Esto solo es posible primero con un compañero en el otro lado, que ya le he dicho, digo, tú tienes que venir al colaborativo sí o sí, me va a acabar viniendo porque me voy a marear, pues porque no he tenido suficiente poder de convicción, pero yo soy muy pesada y ahí está. Y la verdad es que es una persona que lo lleva en el ADN en cierta manera. Lo que pasa es que seguramente hace su trabajo siempre así, pero si encima adquiere herramientas para hacerlo mejor y más fácil, pues no quiero ni pensar, vamos, será un colaborativo excelente. Yo me he encontrado mucho con esto, la verdad, no tanto como esto que ha sido para mí el boom, de verdad ha sido una cosa increíble, pero para mí todo esto que aprendemos aquí y también la manera de tratar al compañero y cómo tú le ves cambia. Desde el mismo momento en que tú empiezas a asumir como tuyo esto que aprendemos aquí. Ya no te sientes igual, yo por lo menos, ya no me siento igual, ni sé actuar de la misma manera que antes. Y siempre pongo también el ejemplo con Alcain. Yo conocí a Alcain en un tema contencioso, la hubiera matado. La cosa que me cayó genial el día que la conocí. Dije, ¿cómo puede ser tan puñetera después? Aún así, horrible. Aún así, cuando luego la vi, cuando empezamos las primeras formaciones de colaborativo, dije, los milagros existen, porque si esta está aquí, quiere decir que esto de verdad tiene que ser bueno. En serio, ya, por supuesto, no tengo la primera opinión que tuve de ella, que es una compañera, pero tenemos, sí, lo arreglamos, pero sudor y lágrimas. Si a mí esto me lo hubieran dicho cuando yo tenía vuestra edad, vamos, me hubiera comido el mundo, entonces ya me había dado tiempo a comerme tanto
hombre, por lo menos, no sé, entérate de qué va. Entérate y mira a ver si esto va contigo, porque a lo mejor resulta que no, ¿no? Pero entérate. Yo creo que es una oportunidad que no se debe perder. Hermosas experiencias, qué lindo lo que compartieron, chicas. Me queda que claramente va de la mano, y los estuve observando a todos durante el video cómo esas experiencias inspiradoras nos ponen una sonrisa en la cara a todos, ¿no? Pueden abrir los micrófonos, así aprovechamos estos últimos minutos y compartimos un poco. Todos con la sonrisa. Algo que nos parece como hasta milagroso y que creo que es posible es ejercer en nuestra profesión de abogados de una forma mucho más relajada, menos estresante, esto de estar codo a codo con el cliente, formando equipos, es decir, cómo cambia cuando pasamos de un escenario de competencia a un escenario de colaboración. Creo que esto es un poco el mensaje, ¿no? Cuando podemos dejar de competir, diría Maturana, la colaboración nace cuando dejamos de competir. Y yo creo que es un camino posible y un camino necesario. Creo que a esta altura... Sí, de poder trabajar en un ambiente cuidado, sano, respetuoso, que debiera ser lo normal, a eso voy, ¿no? Debiera ser lo normal, lo natural. Y nosotros estamos naturalizando otro medio de ejercer la profesión. Sí, es increíble porque esto de poder levantar un teléfono e invitar al otro al diálogo, ¿no? Parece mentira. Cuando uno muchas veces, es decir, muchos abogados nos dirán, y nosotros negociamos, pero ¿qué negociación haces? Llamás por teléfono y decís, si su cliente yo quiero tanto, y si no, bueno, voy a ir a juicio, lo amenazo con el juicio, lo amenazo con una carta documento. Es decir, dialogar es otra cosa. Construir ese espacio de respeto, esto que en un momento la colega decía, no podían creer que yo no hablara. Esto tan importante que como mediadores insistimos, la escucha, la observación activa del otro, el poder acallar nuestra voz interior, nuestras opiniones, nuestros juicios y escuchar, esa escucha profunda que recibe al otro y poder entender esa otra realidad, es la única forma. De correrse un poco de este lugar protagónico que tiene el abogado tradicional y pensar en una forma horizontal de trabajo en esta manera de abordar el conflicto. No, y poder hacerlo con esa tranquilidad y sabiendo que estás haciendo lo mejor para tu cliente, porque esto no es claudicar, es ofrecerles algo superior, ¿no? Es decir, estamos hablando seleccionado el caso y con todos los condimentos, porque como ya explicamos con Mariana, obviamente no es para todo, pero cuando se da esa magia, cuando, fíjense, a mí me encantó esto que ya no podía, ya peor no le podía ir, ¿no? O sea, ya lo habían desbastado, el tribunal directamente lo desplumó, no le quedaba nada, ¿no? Y esta tranquilidad de decir, esta otra persona decir, no, vos me vas a usar esto en contra. No, si querés te firmo, no te voy a iniciar un juicio, no estoy en contra tuya. Todo nos decía también Maturana, si cambiamos las conversaciones, cambiamos el mundo. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Y por eso me parece, y lo tengo acá Joel, lo estaba mirando, los jóvenes abogados, qué importante es la función social del abogado, este papel protagónico en la construcción de paz. Nosotros, a partir de esa charla con el cliente, de cómo construir, somos constructores de paz, o podemos ser constructores de la cultura del litigio, está en nuestras manos, ¿no? Y poder también sacarnos esta mochila como profesionales, que muchas veces, si hablamos con el otro abogado, la idea general, el concepto que está vigente es seguro que está arreglado con el otro. O sea, y nosotros vamos con culpa, le tengo que yo convencer al cliente que si hablo, no es que voy con él, o sea, quiero lo mejor para que este conflicto se solucione por una vía distinta a la tradicional, ¿no? Una vía adecuada a una relación sana, a un conflicto que pueda tener sus resultados sanadores, por así decirlo. Nosotros particularmente creo que, como ahí, a partir de lo que decía Magalí, creo que salimos de la facultad, por lo menos los jóvenes, y nos chocamos con una praxis totalmente diferente a la que estudiamos. O sea, en 6 meses no tenemos resuelto el juicio con sentencia de segunda instancia, es imposible. Entonces creo, y más ahora con esta pospandemia y todo lo que pasó el año pasado, creo que nos obliga a repensar esta manera de solucionar el conflicto de una manera distinta. Yo particularmente me siento un poco identificado porque para adentro con mi grupo tratamos de
justamente tomar esa postura del diálogo, de tratar de solucionar, de negociar, de que la litigiosidad, de ir a litigar sea el último escalón de alguna manera, pero no como algo malo, sino cuando hay que litigar se litiga porque no queda otra opción. Pero creo que termina en muchos casos no siendo una solución para el conflicto, y si no soluciona el conflicto estamos fallando de alguna manera en nuestra función. Eso es un poco por ahí lo que nos pasa, dejando de lado el problema económico de los jóvenes y la extensión del proceso, digamos que no va al caso, pero sí esto desde la solución del conflicto en sí. Muchas Pensaba gracias. yo también en esa cuestión de cómo veo cómo realizan un cronograma de reuniones y cómo eso también puede facilitar otra forma de cobro de los honorarios, otra vía para cobrar los honorarios, que también puede estar pactada de la misma manera. Digo, quizá pareciera algo parecido a un psicólogo, ¿no? A un coach que tiene sesiones. Precisamente, esa propuesta de trabajo, ¿no es cierto?, con reuniones individuales, conjuntas, adelantándosela al cliente, que vamos a trabajar de este modo, que de acuerdo a la ley de honorarios, nosotros conforme al artículo 22, que regula todo el trabajo extrajudicial, podemos tener regulado nuestro trabajo y pautar un honorario con ese marco por cada reunión. Yo creo que es transparente y después los honorarios que correspondan conforme a la homologación judicial que eventualmente se realice. Las personas van a sacar cuentas y creo que el costo emocional y el costo económico va a ser mucho menor. Totalmente de acuerdo, aparte, pero cambia el paradigma también de dónde nos paramos a pensar de cómo ejercer la profesión. A ver, tenemos esa falsa creencia de que tenemos que cobrar al final, No. o cuando nos regulan los honorarios, Exacto. o cuando tratar, o sea, particularmente, la semana pasada vamos a hacer algunas reuniones de práctica, de cuestiones básicas de práctica, y justo hablaba del presupuesto, cómo presupuestar. Yo me di cuenta que el presupuesto recontra detallado, y medio que decir, bueno, hasta acá lo podemos hacer, a partir de acá lo podemos ver, acá podemos pausarlo, poner una sucesión donde hay una inscripción de bienes, decir, bueno, hasta acá lo hacemos, hasta acá no, vemos si lo ponemos en venta y después lo pagamos. Tratar de buscar también esa mejor opción, pero dice, trazando esa estrategia con el cliente, creo que es fundamental. Eso, y más que nada en el contexto que estamos, creo que es imposible seguir mirando como antes, y hay que encontrar una nueva salida. Esto la verdad que me encantó. No, muchas gracias, Joel. Justamente se pueden ser estrategias más adaptadas y más ancladas en las necesidades, tanto del profesional como de los clientes. Y sobre todo, producto del consenso, que eso también es buenísimo. Bueno, va a haber mucho que hacer por deconstruir nuestra imagen de abogados, peleadores, ganadores, con grandes egos y grandes habilidades para lucirlas en contra de los demás. Lo que pasa que también... Yo creo que tenemos que... Sí, dale. Hola, Aye. Sí, no sé por qué no... Sí, no sé por qué no me deja cambiar el nombre. No, que también creo que también es o sea, hay que luchar contra un sistema, contra abogados, contra jueces, contra todo un cambio de paradigma, pero también con el propio cliente, porque a mí me ha pasado que el cliente a veces cuando yo saludo amablemente al otro abogado, te dice, ¿qué lo saludas bien? Pero como que hasta es también el mito del abogado litigante que hasta el propio cliente lo quiere, entonces es un desafío por muchos lados. Está en nosotros esta función pedagógica de poder transmitir el abordaje de conflictos a diferentes lugares. O sea, cada uno de su lugar, grande, pequeño, tiene que tener la mirada puesta de ese modo para que esto cambie, porque si no, vamos a seguir con una mirada única. Y es fundamental eso que decía esta abogada Romero en España, es fundamental el compañero, porque para esta negociación se necesita el otro. Exactamente. Y a veces pasa que vos enfrente tenés el otro, donde es con monosílabos. ¿Pudiste hablar con tu cliente? Sí. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es no la oferta? Entonces vos tenés un campo tan reducido de diálogo, de cómo plantear el conflicto, cómo replantearlo, cómo buscar alternativas, que es imposible. No es monosílabo. Lo que sucede, Marcela, es que a veces nos sucede que partimos de muchos prejuicios y de muchas premisas falsas, ¿no? Cuando uno puede correrse digamos, de etiquetar a los abogados de una u otra manera, cuando podemos lograr hacer un encuentro humano,
esto cambia. Lo que pasa es que es todo un proceso que lleva tiempo, porque este abogado que te contesta con un monosílabo y todo, bueno, hay que llegar, de alguna manera a veces tenemos que tener una idea, un rol más docente, más educador, decir, bueno, qué le preocupa, qué siente, qué le está pasando con esto, es decir, poder también renunciar a nuestros propios egos, porque normalmente frente a una persona que nos ataca o demuestra poco interés en la propuesta o nos humilla, poder, digamos, sobreponer nuestro ego, nuestra sensación de querer atacar al otro, de defendernos, y tal vez pensar qué le está pasando a este otro que me dice lo que me dice, ¿no? Poder superar esas cuestiones. Esto, la mediación nos da un gran ejercicio, pero bueno, para poder alojar al otro, primero me tengo que desprender y vaciar de todo lo que tengo adentro, y no es fácil, eso es una deconstrucción importante para hacer, muy importante, pero... Y yo creo que esto que decía Yelén, de que muchas veces los clientes ven como un abogado débil al abogado que negocia, al que habla con otro. Bueno, son estas cuestiones, estos paradigmas que están vigentes, y que obviamente no es que el paradigma del litigio desapareció y estamos en el paradigma del consenso. Estamos en paradigmas que en algunos casos son ambos necesarios, porque hay situaciones que exigen del paradigma del litigio, por decirlo de alguna manera, o de la respuesta del Poder Judicial. Y lo que estamos empezando a ver es de que el mundo está cambiando, las sociedades están cambiando, y también cambian los clientes, y necesitamos cambiar como abogados, porque esto, es decir, no podemos seguir utilizando sistemas decimonónicos en este siglo. Es decir, digamos, el concepto de justicia está ya en tela de juicio, la justicia tradicional, el abogado tradicional. Entonces esto es aportar una nueva mirada, es pensar cómo nos acercamos a este nuevo mundo que nos toca vivir. Si en este mundo no aprendemos a dialogar y a considerar al otro, o sea, sabemos que el sálvese quien pueda no existe, y esto lo demostró la pandemia. O sea, nos salvamos juntos o no se salva nadie. O sea, que un país rico se vacune y deje sin vacunar a un país pobre, va a contagiarse igual. O sea, estas cosas que las vemos, y la pandemia nos ha dejado un gran aprendizaje, nos hablan de que la colaboración es el camino. Creo que aparte, digamos, bien lo dijiste, Magalí, es el contexto. Creo que estamos en un contexto, no sé cómo lo viven ustedes, pero me parece que la gente está como demasiado tensa, ¿Sí? Hay una tensión constante, y creo que aportar ese o sea, tenemos la posibilidad de aportar ese grano de arena para ir a una sociedad mejor, a una sociedad de consenso, una sociedad de diálogo. Creo que hacerlo desde donde nos compete, que es el ejercicio de la profesión, sería un avance increíble. Y tratar de hacerlo más en el día a día también, ¿no? Pero creo que el grano de arena fundamental es el ejercicio de nuestra profesión. Además sería hermoso, Joel, poder escuchar que cuando hablan de un abogado, puedan hablar no de un ave negra. Sí, exactamente. Un ave de rapiña, que ese concepto del abogado como un mercenario, como el que se ve, o sea, poder cambiar esta imagen, porque volver a las raíces y a la esencia de la abogacía. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, que el derecho colaborativo es una forma de volver a abogar. Replantear nuestra función social de nuestra profesión y no hacer más daño del que ya está hecho, porque esa premisa es fundamental, por lo menos para poder tener yo personalmente mi conciencia tranquila. O sea, totalmente de acuerdo. Qué linda conversación y qué linda reunión. Realmente les agradezco a todos enormemente que hayan estado acá. Me voy con esa sonrisa en los labios que me dejó esta charla tan linda. Aparte, felicitaciones, Maga, Mariana, la charla, además de enriquecedora, súper linda, preparada, motivadora. Creo que todos nos vamos con cosas que nos sirven. Los videos es interesante, la motivación, generar motivación está buenísimo, porque a mí me pasa cuando lo recibo de otros. Entonces, mientras esté ese entusiasmo, bueno, juntémonos para que esto siga, ¿no? Para poder generar voluntades en este camino, ¿no? En este camino estamos todos. Por lo menos los que participamos acá, si tenemos que negociar, ya sabemos qué cosas usar. Ya sabemos que levantamos el teléfono y sabemos que vamos a poder hablar, por lo menos.
Sí. Seguro. Y además esto lo que tiene de lindo es que es una invitación a tejer una red. Estamos tejiendo redes. O sea, esto es muy fundacional, es compartir una idea, ver si a otro le entusiasma y le gusta, y ir pensando en que esto es posible. Y que lo que lo hace posible es más gente que crea que es posible. Es decir, esto se hace entre todos, eso es lo maravilloso. Así es. Tomo lo que decía la abogada en el video, que los milagros existen. Dice, si esto pasó es que los milagros existen. Y bueno, por otro lado es importante recalcar esto no es abandonar otras formas de ejercicio, es decir, es volver a pensar que el conflicto es multidimensional, que hay conflictos que van a funcionar como mejor método el litigio y por ahí vamos a ir y se va a hacer el camino para defender adecuadamente a nuestro cliente, pero hay otros caminos más adecuados para otro tipo de conflictos. Entonces, poder diseñar el traje a medida del conflicto es un poco la idea, y esto es sumar, como dijimos al principio, una nueva puerta para el acceso a justicia. Yo me llevo eso. Un nuevo menú, nuestra oferta del estudio. La oferta del estudio era un nuevo menú. No, yo me llevo bueno, eso, que el foco central es la solución del conflicto. Exacto. Que vuelva a poner el paradigma ahí en la solución del conflicto, y no en lo personal, en ganar un mango más de honorario, en entorpecer el proceso. Eso o sea, si el objetivo es ese, ya perdemos la esencia, porque es un Totalmente. proceso, entonces nada es mágico, nada es mágico. Si nosotros comenzamos trabajando de esa manera, van a ser más las voluntades que se sumen en ese tipo de trabajo. Requiere paciencia, porque no es de un día para otro, pero bueno, si uno está convencido de lo que hace, me parece que las cosas mal no pueden salir, en algún momento tienen que salir bien. Hay una frase, un texto que se le atribuye a Gandhi, y se los leo si tienen 2 minutos y tienen ganas. Dice: mi alegría era ilimitada, he aprendido la verdadera práctica del derecho. He aprendido a encontrar el mejor lado de la naturaleza humana y entrar en los corazones de los hombres. Me he dado cuenta de que la verdadera función de un abogado es unir a las partes. La elección prendió en mí de forma tan indeleble que gran parte de mi tiempo, durante 20 años de práctica como abogado, se dedicó a fomentar compromisos privados en cientos de casos. No perdí nada con ello, ni siquiera dinero, y desde luego tampoco mi alma. Qué hermoso, qué hermoso. Es así. Así que bueno, no es incompatible con poder trabajar y que esto sea una profesión. No, como decía no, Mariana, se puede cobrar y se puede cobrar bien. Y como No dice la perdemos canción, dinero ni el alma. chicos, como dice la canción, al final del camino hay recompensa. Por eso. Bueno, yo ya me siento muy recompensada de haber compartido esto con todo este grupo humano. Un grupo humano hermoso que hemos conocido, que bueno, gracias por sumarse y por sentir... Muchísimas gracias. Hermosa, hermosa presentación. Bueno, nos volvemos a ver dentro de 15 días. Y en la próxima reunión nos va a hablar Eleonora Vilés, que estuvo presente en esta reunión, para hablar sobre justicia restaurativa, diálogos restaurativos y bueno, para seguir enriqueciendo nuestras prácticas. Les mando un saludo a todos y bueno, gracias por estar siempre. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao a todos. Chao, chao.